Las primeras tres palabras que vamos a topar en este momento son las frases de perdón y amor. Y vamos a la primera. Dice Lucas, capítulo 22, versículo 34. Lucas 23, 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Dice la palabra del Señor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera segmento es perdón y amor del Señor Jesucristo. Es increíble porque el ministerio de Jesús tuvo un sello. El sello del ministerio de Jesús fue el perdón. Él fue el primero en hablar de perdonar a quienes te ofenden. Porque la ley de Moisés, y esto es lo que impactó al pueblo de Israel, eso les chocó, fue como una piedra en los dientes. La ley de Moisés decía ojo por ojo, diente por diente. Así decía la ley de Moisés. Pero viene Jesús y dice: vosotros habéis escuchado ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y orad por quienes os ultrajan. El ministerio del Señor Jesucristo vino y marcó, y se marcó con esa frase del perdón. El perdón era un sello único de él. Le trajeron la mujer adúltera, y la ley de Moisés decía que si una mujer o una pareja era encontrada en adulterio, muera apedreada. Y ahí es cuando Jesús, que usted conoce, dice esa famosa frase que muchos hemos repetido alguna vez: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. El ministerio de Jesús se caracterizaba por esa parte, era un fiel exponente y un fiel practicante del perdón. Es decir, que él no simplemente hablaba, sino que también practicaba. Y sin duda ahí en la cruz era la parte más difícil. Ahora, si usted se pone a pensar, fue arrestado injustamente. Después de ser arrestado injustamente, fue llevado a un tribunal con un juez injusto. No tuvo abogado defensor. Y empezaron a levantar testimonios de mentira y calumnia durante todo el juicio. Es decir, que fue acusado injustamente, tuvo testigos falsos en contra de él, tenía un juez injusto contra él, tenía todas las de perder y tenía él toda la verdad en su boca. Así que tenía toda la autoridad para resentirse, enojarse y pedir justicia. Él podía pedir justicia. Necesito que me hagan justicia, yo soy justo. Entonces, aquí en medio de esa circunstancia, en medio de toda esa injusticia, el Señor Jesucristo nos da una primera enseñanza. ¿Cuántas veces tú y yo eventualmente hemos podido haber sido acusados de algo injustamente? ¿Cuántas veces hemos podido ser allanados nuestros derechos de manera injusta? ¿Cuántas veces nos pudieron haber calumniado? ¿Cuántas veces nos pudieron haber dicho muchas cosas acerca de nosotros? Y hemos sido juzgados de manera injusta. Y Jesucristo aquí, la primera reacción que hace es: Padre. ¿A quién acude? A Dios, al Padre. No apeló al juez, ni a la Corte Constitucional de Justicia, ni al Tribunal Supremo. Apeló al Padre. Padre. Es la primera enseñanza que debemos acá. Cuando uno está sufriendo injusticias, cuando uno está sufriendo murmuraciones, cuando uno está sufriendo calumnias, cuando uno está sufriendo cosas que yo sé que yo tengo la verdad, yo tengo toda la razón. Aquí Jesús no estaba en un mundo espiritual, estaba en un momento muy físico. Lo abofetearon, lo escupieron, lo humillaron, todo en base a mentiras. Sin embargo, lo primero que él decide hacer es: Padre. Es el mismo Jesús que un día enseñó: mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y tu Padre que está en lo secreto. Nosotros, mis hermanos, muchas veces estamos en el trabajo, sufrimos una injusticia y muchas veces lo primero que se nos pone en la mente es acudir a una autoridad superior para que nos ayude con lo que nos está pasando. Voy a ir donde el jefe de talento, voy a ir donde mi jefe. Le pongo un ejemplo, no me ha pasado, solo es un ejemplo. Como yo estoy en la facultad de medicina, creo que la directora o director de medicina es injusto conmigo, entonces yo acudo al rector. Pero aquí Jesús dice y nos enseña a quién debemos acudir primero. ¿A quién vamos a acudir primero? Al Padre.
y Él hará lo que tenga que hacer. Y eso también nos da otra enseñanza, mis hermanos preciosos. El verdadero cristiano no se rinde nunca de hacer el bien. No importa la circunstancia. No se rinde. ¿Por qué? Porque el ruego que hace Él es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se rinde. Es decir, mi accionar de hacer bien las cosas no depende de las circunstancias. No, mira, ¿sabes qué? El hermano Plutarco es bonito contigo, entonces yo me voy a portar bien porque es bonito conmigo. Pero el hermano Pancracio, ese me tuerce los ojos, hay que se quede a un lado. No, Jesús no se rinde pese a la circunstancia. Continúa, dice, insiste en hacer el bien. Y después uno de sus discípulos va a escribir: persiste en hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharás. Entonces ahí tienes una primera enseñanza del Señor Jesucristo. Por eso la primera parte de aquí, de este segmento, es perdón y amor. Y acto seguido, es como que las circunstancias le toman la lección a Jesús. Lucas, la segunda palabra, 23:43. Lucas 23:43. Acto seguido sucede que tiene que practicar. Ya no tiene que pedir al Padre perdón. Él tiene que perdonar. Porque mira lo que pasa aquí. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? ¿En el purgatorio? En el paraíso. Eso es interesante. ¿Por qué te digo que tiene que practicar enseguida el perdón? Porque nosotros nos llenamos la boca, ¿no es cierto?, diciendo, y nos hemos equivocado creo que toda la vida, la gran mayoría de nosotros, que al lado de Jesús habían dos ladrones, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? ¿Sí? Sí, a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo le llamábamos al uno? El ladrón malo y el ladrón bueno, ¿no es cierto? Siempre nos hemos equivocado en eso. Porque si fuese sido bueno, no hubiese estado ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces alguien dijo, bueno para robar. Para esto era bueno. Entonces, ladrón bueno, ahí estaba un ladrón. Pero mis hermanos, hay una cosa que usted tal vez no ha podido y se ha percatado. ¿Por qué Jesús tuvo que practicar el perdón? Habló de perdón diciendo, Padre, y ahora me toca a mí perdonar. Mateo 27:44. Esto lo registra Mateo 27:44. Miren lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 44. Dice, lo mismo le injuraban también, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿El uno y el otro no? ¿Cuántos le injuriaban? Tanto el bueno como el malo, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? O sea, es decir, en algún momento, en algún instante, los dos ladrones, tanto el de la derecha como el de la izquierda, dice, le injuriaban. Ahora, si usted quiere saber qué le injuriaban, está en los versículos anteriores. Pero le injuriaban, es decir, le increpaban, le sacaban en cara lo que todo el mundo le sacaba en cara. Vos que eres el Cristo, el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Vos que hacías milagros, vos que dijiste que ibas a destruir. Los dos. Es decir, que no es que solo el uno estaba insultando o agrediendo a Jesús, sino que los dos. Pero ¿qué es lo que nos da a entender esto? Nos da a entender, mis hermanos, que en algún momento, por eso es que esta película de La Pasión de Cristo, no sé si usted la ha visto, de Mel Gibson, es bastante bíblica, aunque usted no lo crea, es bastante bíblica. Porque en algún momento el ladrón bueno, digámosle bueno ya para identificarlo, en esa película, él dice esto, algo similar, no voy a decirlo textualmente. Dice, ¿cómo ustedes se atreven a decirle a este señor? ¿No se dan cuenta que aún estando en la cruz, está pidiendo que el Padre los perdone? Entonces lo que nos da a entender es que en algún momento, en este trayecto al Gólgota, los dos ladrones estaban injuriando a él, pero el un ladrón se empezó a dar cuenta que este hombre que está aquí a mi lado es diferente. Este que está aquí, en vez de reaccionar devolviendo el mal que le están dando con otro mal, en vez de maldecir, en vez de insultar al que lo está ultrajando, en vez de defenderse como creo que la gran mayoría de nosotros hubiésemos hecho, empezó a pedir que los perdonen. Este es diferente. Entonces, en algún momento, lo que empezó como una injuria, también él empezó a creer. Y él empezó a darse cuenta. Mira lo que dice Lucas 23:41.
Lucas 23:41. Mira lo que dice acá, Lucas 23:41. Dice, esto ya es el ladrón. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Es decir, en algún momento reacciona este ladrón. Estaba injuriando como todo el mundo. Estaba burlándose como todo el mundo. Estaba sacándole en cara con todo el mundo. Pero en algún momento él se da cuenta, el hombre que está a mi lado es diferente, este no es normal. Y él se da cuenta que tiene un pecado. Y él reconoce su pecado. Y aquí lo reconoce diciendo, a la verdad justamente padecemos. Y ahí es cuando todos conocemos que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí es cuando Jesús practica el perdón. Porque el mismo ladrón que hace unos 10 minutos le estaba injuriando, le estaba increpando, se estaba burlando, estaba diciendo cosas feas acerca de Jesús, es el mismo que ahora le dice, perdóname, perdóname. Y ahí es cuando él no solamente recibe el perdón, sino que Jesús siempre va más allá de lo que tú piensas. Y dice, no solamente que te perdono, sino que en esta noche estarás conmigo cenando en el paraíso. Entonces mira, por eso es que yo dije, esas 3 primeras palabras son palabras de perdón y amor. Primero él dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Acto seguido tiene que practicar él mismo el perdón. Y lo practica y lo hace. ¿Y sabe qué? Me gustó esta enseñanza que encontré acerca de los 2 ladrones. Se lo voy a enseñar, se lo voy a leer. Dice, los 2 ladrones injuriaron a Jesús. Los 2 ladrones lo insultaron, los 2 ladrones hablaron mal de él, los 2 ladrones hicieron malas cosas. Los 2, obviamente, por su profesión, por decirlo de alguna manera, son ladrones. Y si están ahí, son culpables. Los 2 ladrones recibían un castigo justo. Ojo acá, y aquí empezó lo que me gustó este mensaje que lo copio textual de un pastor, de un libro que encontré. Dice, los 2 estaban a la misma distancia de Dios. Los 2 escucharon el mismo mensaje de Dios. Los 2 miraron al mismo Señor. Los 2 pudieron hablar con el mismo Señor. Los 2, en pocas palabras, tuvieron la misma oportunidad. Pero solo uno dejó de injuriar. Solo uno reconoció su culpa. Solo uno deseó su salvación. Solo uno vio a su lado al Salvador. Solo uno murió perdonado. Solo uno está en el paraíso y solo con uno nos encontraremos cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando yo me pongo a pensar en esto, yo me doy cuenta que estos 2 ladrones reflejan a toda la humanidad. Porque el mensaje de Jesucristo es para todos. Todos estamos a la misma distancia. Todos vemos la misma cruz. Todos podemos escuchar el mismo mensaje. Todos podemos ver al Señor. Pero no todos reaccionamos reconociendo nuestras culpas. No todos hacemos como este ladrón y decimos, sí, yo merezco todo el castigo que podría merecer. Por eso es que es importante, mis hermanos preciosos, en la manera que tú ves a Jesús. ¿Lo ves como una religión o lo ves como tu Salvador? Y hay algo todavía más, un caminito más allá. Si tú te acuerdas, el ladrón malo le dijo a Jesús, baja de la cruz y sálvanos a nosotros. ¿Qué quería el ladrón malo? Que le quiten el dolor del cuerpo. ¿Qué quiso el ladrón bueno? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Quería la salvación de su alma. Hoy en día hay mucha gente que se acerca a Dios
solo por los beneficios físicos y no por una satisfacción de su alma. No por una satisfacción en su alma, por el perdón de tu corazón en la parte espiritual. Por eso es bueno, mis hermanos, recordar que debemos ver a Jesús como nuestro Salvador. Debemos verlo a Él como nuestro Señor. Y la otra palabra de amor, aquí viene una palabra de amor, Juan 19:26. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Versículo que sigue. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Porque es una palabra de amor. Mi hermano precioso, yo no sé si a usted le ha dolido alguna vez algo, como un dolor de muelas, como un dolor, un cólico. Y no falta el que te pregunta, ¿estás bien? Y tú estás retorciéndote de dolor. ¿A cuántos eso no nos provoca iras? Pero ¿cómo me preguntas semejante barbaridad? ¿No ves que estoy aquí que me muero y vienes a preguntarme si estoy bien? ¿Ah? ¿Por qué? Porque tu mente está concentrada en tu dolor. Tu mente está concentrada en lo que a ti te duele. Yo no quiero saber nada. Y a veces estamos convencidos que solo un tipo de pastilla, lo he visto yo como médico. Yo una vez, aunque usted no lo crea, una persona llegó con dolor de cabeza. Nosotros le ponemos cefalea a eso. Una cefalea intensa. Cuénteme, la presión. No, doctor, no, yo solo quiero que me dé lo que a mí me hace bien, porque ya me han dado Novalgina, me han dado paracetamol, me han dado no sé cuánto, y yo quiero que usted me recete lo que a mí me hace bien. No le digo a usted, ¿para qué? Entonces, ¿para qué viene? Vaya a la farmacia. No, es que no me quieren vender sin receta. Bueno, ¿y qué le hace bien? Ampivex. Me quedé loco, y es ampicilina, es un antibiótico, no tiene nada de analgésico. Entonces le digo, ¿qué es serio? Doctor, apúrese, deme rápido desde aquí. Entonces, uno en las rurales todavía joven, Ampivex, 1 gramo, ojalá le dé alergia, tenga. Oiga, pero fue simpático porque fue a la farmacia ahí del hospital mismo, ¿sí? Cogió el Ampivex, se tomó y se sentó. A los 5 minutos vino a sacarme en cara. Ya ve, doctor, ya ve cómo estoy bien, me pasó el dolor de cabeza, ya ve, y se fue. Cuando una persona está concentrada en su dolor, cuando una persona se fija en su dolor, cualquier cosa que le digan le molesta, le increpa, si no es para aliviar su dolor, le molesta. Pero aquí vemos a Jesús que en medio de todo ese dolor se olvida de lo que está pasando con él y se preocupa por su mamá. Deja de lado su dolor, deja de lado su angustia, deja de lado su agonía, deja de lado todo lo que le estaba molestando. Estaba con los clavos, estaba con la corona de cruz, había sido azotado, le dolía hasta las pestañas. Sin embargo, cuando ve a su madre y a su hijo, se olvida de todo el dolor que él podía sentir por amor a su mamá. Es una palabra de amor esta que está haciendo Jesús. Es una palabra de consuelo. En vez de él ser consolado, usted no ve en ninguna parte que María o que Juan empiecen a consolarlo. No, ninguno de los evangelistas dice que María o que Juan, que eran los dos únicos, bueno, habían otros Marías que estaban ahí, pero de los discípulos solo Juan estaba ahí. Los demás estaban viendo de lejos. Así dice la Escritura. Y ninguno de ellos, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, dicen que María o que Juan intentaron consolar. Más bien es al revés. Jesús, en medio de su agonía, en medio de su dolor, en medio de todo lo que estaba padeciendo, él intenta dar consuelo a su madre y le dice, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Se olvida de su dolor, se olvida de todo. Veamos esta partecita en Nueva Versión Internacional, porque había una profecía, Lucas 2:34, había una profecía del dolor que iba a sentir María, eso es cierto, no era algo sencillo. Lucas capítulo 2:34, te voy a meter en el contexto. María estaba con su niño recién nacido y subió al templo
porque había un profeta, un sacerdote llamado Simeón que quería conocer, y Dios le había dicho a María, a este sacerdote, que iba a morir cuando él vea al Hijo de Dios. Esa era la profecía. Pero cuando él vea al Hijo recién nacido del Señor, a Jesús, él también da una profecía y le dice, Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Claro que sí. Cayeron todos los fariseos, saduceos, religiosos de ese tiempo y levantó a la gente más humilde como Pedro, un pescador, y a crear mucha oposición. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Siguiente versículo, 35, dice, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones, porque él ve la intención del corazón. Y le dice a María, en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Oiga, ¿cuántas madres no sufren cuando tienen un hijo que está enfermo? ¿Cuántas madres no les duele el corazón ver lo que pasa a veces con un hijo? Y ahí está. Por eso es que Jesús, sabiendo esto, en medio de su agonía, yo me imagino Jesús sabía que en ese instante María estaba siendo atravesada su alma como una espada, como dice la profecía. Pero Jesús es la fuente de consuelo. Jesús es la fuente de paz en medio de la tormenta. Jesús es el ánimo en medio de las aguas turbias. Y le dice a María, tranquila, madre, he ahí tu hijo. Jesús es nuestro pronto socorro, nuestro pronto consuelo, nuestro pronto auxilio siempre. Y tú puedes decir, y no sé si alguna vez lo has dicho, Dios estará tan ocupado que no puede atenderme. Si Jesús en medio de su agonía fue capaz de desentenderse de todo lo que pasaba por dar consuelo a su madre, ¿cuánto más crees que dará consuelo por ti cuando tú lo buscas? ¿Cuánto más crees que Él va a dejar? Me encanta lo que pensé ese día cuando leía esto. Él va a dejar de hacer cualquier cosa por atenderte. Él va a dejar de hacer cualquier cosa por escucharte. Y va a dejar de hacer cualquier cosa por darte el consuelo que necesitas. Las tres primeras palabras, mis hermanos. Mateo 27:46 dice la palabra del Señor. Cerca de la hora novena. Eso más o menos serían las 3 de la tarde. Esto es bueno también recordar, mis hermanos, porque siempre se levanta gente diciendo la Semana Santa no existe, y realmente no existe, o sea, es verdad, no hay una semana, o sea, tú lees la Biblia, no dice la Semana Santa ni nada por el estilo. El único día que en el Antiguo Testamento se le consideraba santo era el sábado. Pero siempre es bueno recordar, yo creo que siempre es bueno tener, y yo no creo que haya sido una mala idea a quien se le ocurrió tener una semana para recordar la última semana de Jesucristo. Lo que sí fue una mala idea es cuando empezaron a meternos ideas absurdas hoy, pero que en su tiempo eran para esa gente muy real, ¿no? ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros ahora nos reímos con esa famosa frase de que si te bañas en Semana Santa te haces pescado, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo escuché alguna vez que no había cómo escupir al suelo en Semana Santa porque estabas escupiendo al diablo o algo así era, no me acuerdo bien de eso, ¿sí? También, por ejemplo, no hay un pueblito, se me va dónde es, pero este pueblito, mira las creencias que empezaron a tener. Ellos decían que el viernes 3 de la tarde Dios está muerto. Desde el viernes 3 de la tarde, más o menos 5 de la tarde, Dios está muerto y resucita el día domingo. Entonces tú podías hacer todo lo que te da la gana entre el viernes y el domingo, porque Dios está muerto, entonces no había quien te condene. Entonces era un terrible, era cosa seria eso. Entonces hay cosas, por ejemplo, no comer carne. En la facultad siempre me preguntan, saben que soy pastor, y me dicen, Claudio, ¿y eso de comer carne? Y ¿cómo? Coma nomás, y no hay ninguna parte en la Biblia que diga que no puedes comer carne. Cosas así que nos enseñaron mis hermanos preciosos, que realmente ahí fue cuando yo digo, nos disparamos por otro lado, nos vamos por querer hacer bien las cosas
a veces la regamos, pero sí es bueno recordar. Y por eso es que dice cerca de la hora novena. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque fue algo histórico, fue algo real, fue algo verdadero, nos da la hora, sabemos que fue un viernes a las 3 de la tarde. A esa hora más o menos, dice el Señor, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es traducido al español, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes que esta es la palabra de todas la que más me impresiona? Porque sin duda, si estoy 100% seguro, si quieres podemos apostar las fincas si deseas. Nada más que eso lo vamos, cuando estemos en el cielo, ahí vamos a ver quién ganó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo aquí tiene una sensación que nunca antes había experimentado. Nunca. Porque Él siempre dijo, el Padre y yo, uno solo somos. Y yo hago todo lo que el Padre me diga que haga. Toda su vida, todo su ministerio, Jesús estuvo acompañado del Padre y del Espíritu Santo. Sin embargo, en este momento en la cruz, Él estaba experimentando una sensación de desamparo que nunca en su vida terrenal ni en su vida celestial había experimentado. Yo no sé, pero creo que una de las cosas más difíciles que uno tiene es sentirse desamparado, sentirse desprotegido, sentirse vulnerable. Eso creo que es una de las cosas más difíciles que puede existir sobre la faz de la tierra, saber que tú miras para un lado, miras para el otro y no tienes a nadie. Y Jesús en ese instante miraba a su alrededor y no había nadie que podía ayudarlo, pero también sobre todas las cosas miraba al cielo y parecía que en el cielo no existía nadie, no había su Padre, no estaba el Espíritu Santo. Él se sentía en ese instante desamparado, solo, abandonado. Por eso es que tenemos un Cristo que nos puede comprender en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos un Cristo que conoce el desamparo, que conoce la soledad, que conoce el sentirse vulnerable, que conoce el sentir que es violado, se conoce lo que es sentir ultrajado, conoce lo que es ser la humillación hasta el extremo, conoce estar, en pocas palabras y resumiendo, desamparado. Pero esa sensación, mis hermanos preciosos, es difícil de procesar, difícil. Cuando tú pierdes un padre, pierdes una madre, te puedes sentir desamparado. Y alguna vez yo le comentaba a usted, nuestro cuerpo humano, este cuerpito caribeño que usted tiene, cuando fue diseñado en el Edén, nunca fue diseñado para la soledad, ni para el desamparo, ni para el dolor del alma, para el dolor del corazón. Entonces cuando yo veo y estudio fisiología, o lo que también se llama la fisiopatología, cómo el cuerpo responde cuando es agredido por un trompón, cómo el cuerpo responde cuando te patean jugando fútbol, cómo tu cuerpo responde cuando ves algo que te causa miedo. Todo tiene hormonas, todo. Sale la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina, todo. Pero ¿sabes qué? Para el desamparo, para la soledad y el dolor del alma, no hay nada en tu cuerpo que te pueda ayudar. Nada. Cuando sientes ese vacío acá, cuando sientes ese dolor acá de haber perdido un hijo, de haber perdido un padre, cuando sientes el dolor de algo que te han abandonado y te sientes desamparado, no hay absolutamente ni una sola hormona, ni una vitamina, no hay absolutamente nada que te pueda aliviar. Y tú puedes ir al psiquiatra, puedes ir al psicólogo y te van a dar algunos drogas o fármacos, por decirlo de una mejor manera, pero esos fármacos lo que van a hacer simplemente es adormecerte. Porque es diferente, como cuando viene una bacteria, ¿no es cierto?, entra a tu cuerpo, entonces ahí sí te doy el Ampivex, y el Ampivex ataca, los que saben aquí medicina, va a destruir la pared de la bacteria y la va a matar, va directo a matarlo. Pero cuando estás con dolor, con angustia, desamparo, no hay absolutamente nada. Y sabes que aquí Jesús nuevamente, otra vez, nos da la enseñanza.
se sentía desamparado. Y lo primero que hace este señor desamparado es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A quién acudió? Al Padre. Y hay una reacción muy normal, mis hermanos. Alguna vez a nosotros, yo aprendí alguna vez que a Dios no hay que decirle por qué. Pero cuando me doy viéndolo a Jesús, Jesús mismo le dice, ¿por qué? Es una reacción muy normal, mi hermano precioso. Es una reacción muy humana. Cuando yo no entiendo por qué perdí un hijo, no entiendo por qué perdí un padre, no entiendo por qué perdí un ser querido, no entiendo por qué a mí tuvo que darme cáncer, por qué a mí tiene que darme esto, por qué yo tengo esta enfermedad. Si fuese Julanito que está sanito, ¿por qué no a él? Ese que es maloso, yo voy al culto todos los domingos y a mí me da esto. ¿Por qué? Y uno puede acercarse a Dios y decirle, Señor, en este instante me siento desamparado de ti, me siento sin tu protección, no me siento muy amado en este instante, Señor, yo necesito que tú estés conmigo. ¿Por qué me has desamparado? Déjame decirte, mi hermano precioso, que muchas de las cosas que tú y yo hemos vivido, algún día, y eso es una promesa del Señor, la Biblia dice que el Señor consolará. En otra versión dice enjugará. No sé si usted sabe qué significa enjugar. Hacer jugo, ¿no es cierto? Enjugará, secará. Es un español viejo, antiguo, de Reina Valera, 1500 no sé cuánto que tiene Reina Valera. Enjugará, secará, consolará toda lágrima. Dice la Escritura, mi hermano precioso, que Jesús, bueno, Dios dice en Salmos, tiene un redoma. ¿Qué es un redoma? Un recipiente, un pequeño recipiente, donde recoge las lágrimas de sus hijos. Yo me ponía a pensar, pero ¿para qué recoges lágrimas, Señor? ¿Será que haces perfume de lágrimas? Pero después cuando Dios dice, yo consolaré toda lágrima, el mejor consuelo que tú y yo podemos tener en una circunstancia es que nos expliquen por qué se dieron las cosas. Así que el Señor tiene tus lágrimas desde cuando estabas en el jardín en que no entendías por qué viviste lo que viviste. Y si tú eres fiel al Señor, en el cielo Él prometió enjugar toda lágrima, se va a sentar contigo y te va a decir, yo permití que pase esto por esto. Y ahí tú vas a respirar profundo. Ahora entiendo, Señor. Ahora ese vacío que sentía de desamparo por no haber entendido lo que sucedía, ahora lo entiendo, Señor. Porque si se da cuenta, esta parte Dios no le responde. ¿Por qué me has desamparado? Pero lo responde un apóstol en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, que es por esto que se sintió desamparado. No hubo una voz en ese momento. No hubo la voz del Espíritu Santo diciéndole a Jesús, mira Jesús, pasa esto. Solo hubo silencio en aquel momento. Y después de varios años, no son muchos, aproximadamente 70 años, 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo escribe, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ojo acá, no pecador, pecado. Porque Jesús nunca pecó. A veces también hemos enseñado o aprendido mal eso. Él se hizo pecador. No se hizo pecador. Él se hizo pecado. Es la esencia mismo del pecado estaba con Él. Es diferente. Él mismo, en sí mismo, dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros... Yo quiero que usted comprenda esto. Porque yo no entendía. Cuando una vez a mí me dijeron, lo que pasa es que Jesús se puso en el plano del pecador. Y yo me ponía a pensar, pero si Dios ama el pecador, ¿cómo le pudo haber desamparado? Pero Dios aborrece el pecado. Ama al pecador y aborrece el pecado. Y aquí dice 2 Corintios, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador. No, lo hizo pecado. En esencia, Jesús en ese momento era el pecado mismo de toda la humanidad. Él era el pecado de todos los pecados cometidos hasta el año 33 después de Cristo, desde Génesis. Y todos los pecados que se iban a cometer a partir de ese año
hasta el 2023, hasta este momento. Él representaba todo ese pecado, toda esa carga y todos los pecados que vendrán después. Una vez yo le predicaba aquí a usted, y eso tiene que estar preparado, mi hermano. No sé si está la grabación, espero que esté por ahí algún rato, la hemos de buscar. Hay dos movimientos que se van a levantar antes de la venida del Señor Jesucristo. Dos tiempos, el tiempo de Noé y el tiempo de Lot. Así dice clarito la Biblia. Tiempo de Noé y tiempo de Lot. No voy a entrar en el detalle de cada tiempo porque se diferencia el uno del otro. Solo te voy a hacer notar el último tiempo, el tiempo de Lot. ¿Por qué se caracteriza el tiempo de Lot? Bíblicamente dice por la nefanda conducta. ¿Y qué es nefanda? El descaro para hacer las cosas. El tiempo de Lot se va a caracterizar por el descaro que van a tener la humanidad para cometer pecado. Venga acá, ¿no estamos ya cerca de eso? Antes, ¿cuándo robaban? Antes decían, es peligroso salir de noche, ten cuidado, verás. Ahora, Jesucito Santo, no importa la hora ni el día. Si a los policías, oye, a mí me da gusto ver que escuchaba, y con todo respeto al señor presidente de la República, él decía, es que ahora cuando tiene alguien un arma, el ladrón ya se la va a pensar dos veces. Dice, ¿para qué me voy a meter ahí si ahí donde Chimoltrufio tiene dos armas? Yo me sonreía porque, pero si los ladrones, si usted recuerda las noticias, asaltaban hasta los policías, pues hombre. Una vez rodearon a una patrulla de policía, le asaltaron, le quitaron los chalecos y se fueron. Llegaron al UPC a plena luz del día a disparar a los policías. ¿Cuánto más uno que anda, que ni siquiera, que dijo alguien, ni permiso te dan para salir de la casa, pero para permiso para portar un arma? Entonces, mis hermanos preciosos, la nefanda conducta es una conducta en la cual yo tengo todo el descaro para hacer cualquier cosa. Recientemente, centro comercial, entran con AK, que son unos rifles terribles, a plena luz del día. Acuérdese los carros de Toyota que se robaron. Se robaron como 20 y pico carros de Toyota. ¿Cuándo eso en nuestra vida? Y es tanto el descaro que saben que hay cámaras y ahí pasan. Ahí está. Entonces, mi hermano precioso, el pecado va a llegar a un extremo que todo va a ser descarado, porque así dice, el tiempo de Lot se viene, entonces vendrá el fin. Cuando ya sea todo absolutamente en un descaro increíble, porque eso es lo que se caracteriza el tiempo de Lot, la desfachatez. Venga acá, solo para que se vaya asustando un poquito. Cuando llegaron los ángeles a rescatarlo a Lot, dice la palabra del Señor que Lot los recibió y los metió a su casa, y se reunió la gente fuera de la casa y empezaron a golpear. Y le dijeron, Lot, saca a esos dos que están guapotes, que están sucos, ojos azules, guapotes, sácalos, parecen al pastor de la Alianza de Loja, sácalos. ¿Y para qué? Queremos, dice la Escritura en Reina Valera, conocerlos. Pero el origen de conocerlos es violarlos. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Pero yo quiero hacerle fijar en algo. Dice que afuera, los que estaban queriendo tener relaciones homosexuales con varones, dice afuera, que estaba desde el más grande hasta el más pequeño. Escuche las noticias. Y hay niños que se les está queriendo enseñar que ellos pueden decidir si son mujeres o varones. Niños. Tiempo de Lot se acerca. ¿Qué tiene que ver con Jesús? Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él representaba el pecado. Todo esto que vas a ver y que estás viendo, gente que viola niños, ese pecado estaba representado en Él. Pero Dios por eso dijo, yo aborrezco el pecado. Y en ese instante Jesús se sintió desamparado. Y en ese desamparo le preguntó al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese instante hubo respuesta, no. Hay muchas cosas que tú y yo hemos tenido y nos hemos sentido desamparados, pero la respuesta algún día la recibiremos de Jesús. Porque Él siempre tiene respuesta. Acuérdate de esta promesa. Él enjugará toda
lágrima y te dará la razón de todo lo que ha pasado. Algunos nos da la razón, nos damos cuenta de las cosas después de un mes, 2 meses, un año, pero habrán cosas que solo Él podrá sentarse frente a nosotros y decirnos, por eso permití que te pase esto, por eso permití. Por eso acude siempre al Padre cuando hay esto. El desamparo, la segunda, la palabra, este bloque yo le puse desamparo y necesidad. Y aquí vas a ver algo, Juan 19:28, la quinta palabra. Esto les dije ayer que les iba a indicar hoy. Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Nota usted la ironía? Porque es el mismo hombre que hace 2 días dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua que yo le daré de beber. Venga acá. En estas dos palabras, para los que no captan esto, vamos, Juan 4:13, pongámoslo, Juan 4:13, capítulo 4, versículo 13. Juan 4:13. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Nota usted la ironía en este momento? Tengo sed. Bueno, ahí hay muchos aspectos, mis hermanos preciosos, que podemos interpretar. Los teólogos no pelean, pero sí son 2 puntos de vista. Yo considero que los dos son completamente aplicables, no veo que se contradigan, sino que son muy aplicables. ¿Cuáles son los puntos de vista? En un punto de vista dice, porque dice que en esta parte, si usted leyó atentamente, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces, en ese momento, Jesús estaba representando la condición del hombre. En la palabra anterior, desamparado. Cuando tú y yo estamos sin Dios, estamos desamparados. Y cuando tú y yo estamos sin Dios, tenemos sed. Sed de una vida mejor, sed de un mejor hogar, sed de algo que siempre estamos anhelando. Sed. Pero, viene una parte acá, alguien dijo, no era la parte espiritual, sino que representa la parte física, porque cualquier persona que está sometida al sol, sudor, que esté derramando sangre, pues el primer síntoma de una hipovolemia, disminución de su volemia, es la sed. La boca se pone seca y usted está deshidratado. Yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles, porque las dos cosas Dios las estaba viviendo en ese momento. Tenía sed. Si fue física o fue algo espiritual, el hecho es que tenía sed. Pero lo que más me llama la atención es lo que hace alguien, y esto lo registra Juan en el capítulo 19, versículo 29. Juan 19, 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Leamos también Marcos 15, 36. 15:36, Marcos 15:36, y dice, y corrió, siempre hay un comedido, y corrió uno, tengo sed, y se pegó la embalada, y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndole en una caña, le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a salvar. ¿Qué es lo que me enseña esto, mi hermano precioso? Que siempre nosotros tenemos un esfuerzo humano por saciar nuestra sed. Siempre. Siempre. Cuando usted tiene sed de tener paz, empieza a buscar ayuda.
Cuando tiene sed porque hay conflictos en su matrimonio, busca ayuda. Cuando tiene enfermedad, tiene sed de estar sano y busca ayuda. Cuando usted siente que está en depresión y tiene sed de estar bien, busca ayuda. Usted y yo siempre andamos teniendo sed. Pero aquí, como el Señor Jesucristo en la cruz, todo esfuerzo que el hombre haga por saciar esta sed no funciona. O si no, usted haga la prueba. Hoy día llegue con sed a la casa y sírvase una copa de vinagre y hágale. Todo esfuerzo humano por saciar la sed no funciona. Yo creo plenamente que Jesús en ese momento no solamente querían demostrar que el hombre sin Dios tiene sed, sino que se demostraba que todo esfuerzo que el hombre haga por saciar la sed para estar mejor es inútil o puede ser pasajero. Por ejemplo, usted se siente mal y usted está diciendo, es viernes. ¿Y quién lo sabe? ¿Ah? Y hay gente que anda viviendo esperando el viernes. O sea, su meta de cada lunes no es trabajar, no es sino esperar que llegue el viernes. Y hay gente que anda viviendo esperando vacaciones. Porque tienen sed de descansar, tienen sed de estar, entre comillas, felices. Hay gente que anda viviendo teniendo sed de estar feliz en una salida con sus amigos. ¿Y qué es lo que pasa? Sale con sus amigos, se ríe un rato, pero el día de mañana sigue teniendo sed. Todo intento humano por saciar la sed que tú tengas en tu corazón es vano. El único que puede saciar la sed completamente es Jesucristo. Y ayer vimos, Jesucristo es la peña de Oreb que está brotando. ¿Y qué brota de la peña? ¿Y el agua que representa? El Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos entonces? Al Espíritu Santo. Eso necesitamos. Aquí alguien comedido corrió, porque hay gente que es comedida, no hay nada que hacer. Tú estás en un conflicto y un vecino puede ser comedido, un familiar puede ser comedido. Hay mucha gente que puede estar a tu lado. Pero todo lo que haga cualquier persona es insuficiente. Solo Cristo puede saciar tu sed. No hay nada más. Juan capítulo 19, versículo 30. Aquí vienen las palabras de victoria. Aunque parezca que no, aunque en las películas nos hagan ver lo contrario, en realidad son palabras de victoria. Primer bloque fue palabras de amor y perdón. Segundo bloque fue la necesidad y el desamparo. Cómo el hombre se encuentra sin Dios. Y aquí vienen las palabras de victoria, en estas dos últimas palabras. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado es una palabra compuesta. Y me refiero al original. Al original en griego es una palabra compuesta que termina significando o que termina viniendo de una palabra tetelestai, así es, tetelestai. Esta palabra, mis hermanos preciosos, consumado es una palabra que en el griego significaba el fin de una obra maestra. El fin de una obra maestra. Es decir, si usted se pone pilas, mi hermano precioso, la vida del Señor Jesucristo fue una obra maestra, digna de Shakespeare, más allá de Shakespeare, por decirlo de alguna manera. Si lo vemos desde el punto de vista, como el teatro, como el cine, sin duda fue una vida espectacular, no hay más. Desde cómo nació, de cómo vivió, cómo se educó, las cosas que hizo. Dice uno de los evangelios que si nosotros nos pusiésemos a escribir todos los milagros y cosas que hizo Jesús, así dice textualmente, no alcanzarían todos los libros del mundo. O sea, la vida de él es para que usted haga, ¿qué Juego de Tronos ni qué Juego de Tronos? Es para que usted haga una serie
larga y tendida la vida del Señor Jesucristo. Lo que usted lee ahí en los 4 evangelios no es nada más y nada menos que un pequeño resumen de todo lo que Jesús hizo. Entonces es una obra maestra, digna de cualquier cineasta, ¿no es cierto? De cualquier situación, que es genial. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús en este momento dice: señoras y señores, tetelestai, consumado es, fin, pelón, se acabó. Esto es para un Oscar, mi hermano, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Venga acá, solo le voy a hacer notar esto. Voy a tomar en cuenta una película que es posible que usted la vio y usted no se dio cuenta, tal vez, yo sí me di cuenta, la verdad, que es una imitación de Jesucristo, pero que fue famosa, ganó Oscars. ¿Se acuerda usted de una película que a usted le gustó ver y la ha visto algunas veces, de Mel Gibson, Corazón Valiente? Linda, ¿no es cierto? ¿Se acuerda la última parte de esa película? Porque ¿cuántos no nos dio pena que se muera el Wallace? Porque Wallace era el personaje principal, ¿no es cierto? Él era el mero mero, ¿no es cierto? Y uno esperaba que William Wallace vaya y conquiste y todo, yeah, todos libertad. Lo mismo esperaban de Jesucristo. Lo mismo, igualito. La gente se decepcionó cuando vieron que Jesucristo, en vez de levantarse en armas y decir: vamos a la victoria siempre, ¿no es cierto? Patria o muerte venceremos, ¿no es cierto? En vez de decir eso, cogió y se dejó atrapar. ¿Qué hizo William Wallace? ¿Se dejó o no se dejó atrapar? Le dijeron: no vayas, ve, no seas chuncho, es una trampa. ¿Y qué fue William Wallace? Ahí fue su burrito sabanero, ¿o no? Lo atraparon. Y uno estaba esperando a qué horas vienen a rescatarlo, a qué horas vienen, ya salen por ahí, de ley salen los arqueros por acá. ¿Sí o no? Jesús igual. Ahí estaba caminando. A la final, si usted se da cuenta, William Wallace, ¿se acuerda quién le traicionó? Un tipo de barba. Lo traicionó William Wallace, que fue el que le consiguió la cita para que vaya a la trampa. ¿Quién lo traicionó a Jesús? Judas. Yo desde ahí le tengo miedo a los tesoreros y a los contadores. No se ponga bravo, ya me torció los ojos ya la Aurorita, dice: lo estoy viendo, pastor. ni la Manuelita también así. Pues. Lo traicionaron a William Wallace. ¿Y después qué pasó con William Wallace? En otra similitud que hace con Jesucristo. ¿En qué momento abrió la boca William Wallace? Pide perdón, pide esto, pide. ¿No es cierto? Y uno está ahí esperando: ¿a qué horas llegan a rescatarlo? ¿A qué horas salen? Y nada, hasta que llega el momento en que lo matan. Y está con su pañuelo ahí, tiene un pañuelito ahí todo mocoso de la enamorada, ¿no? Sí, se vio la película, si no la ha visto, hoy día capaz que ni va a ver La Pasión de Cristo, sino que va a ver La Pasión de William Wallace. La Pasión de William Wallace. Está ahí con su pañuelito, hay un pañuelito que era de la primera enamorada, la primera esposa que tuvo. Lo tenía agarrado ahí. ¿Y sabes qué? Así te ama Dios. Cuando Dios estaba en la cruz, estaba pensando en ti y en mí. Porque te ama, me ama. Y ahí estaba Él. Y lo único que termina gritando William Wallace, y esa parte es emocionante porque le ponen hasta cámara lenta cómo cae el pañuelito ahí, ¿no es cierto? Y él grita: sí, quiero decir algo. Entonces el otro, el que escoge, dice: silencio todo el mundo, el prisionero va a decir algo. ¿Qué esperaban que diga el prisionero? Perdóname. Total, el prisionero coge todo el aire que tiene y grita: ¡libertad! Y yo regresaba a ver los que estaban al lado mío, estaban secándose las lágrimas. Así es que no me vea Claudio, porque si no se burla. ¿Sí? Secándose así. Se me metió una basura en el ojo. Ahí está, gripe, me va a matar. La alergia. Todo el mundo chileando ahí, viendo cómo gritaba: ¡libertad! Oiga, así fue la vida del Señor Jesucristo. Era una obra perfecta, una obra hermosa. Y él en este momento, en vez de decir libertad, dice aquí, levanta su voz y dice: consumado es. Porque mi hermano precioso, escuche esta palabra,
esta palabra es la revelación divina que aún en el Calvario todo es parte de un plan perfecto, de una obra maestra. Aún el Calvario es parte de una obra maestra. Ojo acá, tú eres la obra maestra de Dios. Y aunque estés en un Calvario, eso es parte de su plan perfecto para bendecirte. No importa. No importa lo que tú hagas. Aún ahí, todos conocemos que esto era algo importante. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo que sigue, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, callado, mudo, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, la obra maestra, el guión ya estaba escrito. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la muerte del Señor Jesucristo no fue un asesinato perpetrado, ¿cómo sería? Se me esa palabra, se me trabó la lengua, se me lengua la traba. No es un plan, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Eso, lo que dijo Carlitos, después le preguntan qué dijo. Sí, es un plan planificado por la gente para matarlo. No, fue algo que Dios ya tenía escrito en su guión. No es que fue un asesinato, no solamente fue el asunto de que, fue un accidente, salió en extra, mataron ayer al Señor Jesucristo. No, ya estaba todo fríamente calculado, ya todo estaba ahí. Por eso es que Jesús dice, consumado es, la obra maestra se termina. Lo hice, lo logré, bien. Si eso hubiese sido en el cine, mis hermanos, ese era el momento en que todo el mundo tenía que ponerse de pie y aplaudir por tan maravillosa situación que estaba terminando en ese momento. Por eso es que utiliza esta palabra, consumado es. Si usted va al original, es el fin de una obra perfecta, de una obra maestra planeada por Dios. No fue un accidente, no fue que ellos planificaron todo en su mente humana, no, Dios ya tenía el guión para darnos la salvación. No importa el calvario que tú estés pasando, la palabra de Dios dice, todas las cosas ayudan a bien a quienes le buscan y le temen. No importa cuál calvario estés pasando, no importa lo que estés sufriendo. Jesús sabía, esto es parte de un plan perfecto de mi Padre. ¿Se da cuenta? Es ejemplo del Señor. Y la última palabra, mi hermano, dígale a su vecino, llegaste a la última. Diga, bostezaste 2 veces, pero llegaste, dígaselo. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Saludamos al hermano Marcelo. También por ahí está Santiago Castillo conectado. Que Dios lo bendiga. Entonces Jesús, y aquí viene la parte que me encanta. Este Jesús es loco, mi hermano. Clamando a gran voz. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver agonizar a alguien. Como usted sabe, en mi profesión yo he visto a mucha gente en agonía. Nunca he visto a alguien levantar la voz. Por lo general, y lo he visto en las películas sí lo he visto, ¿no es cierto? El que está ahí muriéndose y tiene que acercarse el otro al oído para ver qué es lo que está diciendo. Porque no tienes fuerzas. Usted está buscando un superhéroe. Venga con Jesús. Lo empezaron a dar chicharrón y a palearlo desde el día jueves 3 de la tarde. Empezaron a humillarlo. No durmió toda la noche posiblemente. Empezaron a dar palo todo ese tiempo. Lo abofetearon, lo escupieron. Estaba lleno de sangre. Y encima de eso le obligaron a cargar la cruz. Caminó cargando la cruz. Lo crucificaron. Y todavía tiene las fuerzas para gritar. Clamando a gran voz. Ese es un héroe. ¿Qué William Wallace ni qué William Wallace? Ese es un héroe. Ese es un mero mero.
ahí dice, clamando a gran voz. ¿Qué fue lo que clamó? Padre, nuevamente, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi hermano precioso. Una de las cosas que usted tiene que recordar es qué impresionante que un hombre, desde el punto de vista humano, después de toda la tortura que pasó, tenga la capacidad de alzar su voz cuando está a punto de morir. Los registran los evangelios. Mateo 27:50 lo dice así. Vamos, Mateo 27:50. Mateo 27:50. Estás en el 17, mi querido. Mas Jesús, diga otra vez, porque la primera fue cuando dijo consumado es. Habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. Marcos 15:37. Marcos 15:37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Mi hermano precioso, ahí tienes un hombre que hizo las cosas diferentes. Es una obra maestra, mi hermano precioso. Lo mismo hizo William Wallace. ¿Y saben por qué William Wallace hizo eso? Esa película, así. Porque ese señor conocía la Biblia. ¿Sabe quién fue el director de William Wallace? ¿Quién? Mel Gibson. Él sabe. Pero si le pregunta dónde queda Judas. No, broma nomás es, tranquilo. Mel Gibson. Mel Gibson hace la misma película. Al parecer viene esto. Mel Gibson hace la película de Corazón Valiente y después se le prende el foco y hace la película de La Pasión de Cristo. Se la recomiendo que la vea si no la ha visto. Pero él va al arameo, al original, a la Biblia original en arameo y en griego. Y de ahí saca todo el contexto. Es la película más bíblica que hay de lo que es Jesucristo en la Pasión. Porque hay otra que se llama La Vida de Jesús, que también es muy bíblica. Pero esta palabra de Mel Gibson solo es en la Pasión. Y ahí es cuando Mel Gibson estudiaba esto, él se dio cuenta lo impresionante que es que una persona esté en agonía, muriendo, y que al final grite. Y lo aplica para Corazón Valiente, la escena que te contaba hace rato. Y esa era una escena que más impresionó a todo el mundo, cuando él está calladito, muriéndose, y de pronto abre la boca solo para gritar, ¡libertad! Pero esa era más real, porque la que nos enseñaron de Abdón Calderón, esa sí era cosa seria. ¿No es cierto? O sea, le dieron un cañonazo en el brazo, cogió con el otro brazo. Le dieron un cañonazo en el otro brazo, cogió con la boca. Y estando con la boca en la bandera, gritó, ¡viva la patria! Yo no me entendía, ¿cómo pudo gritar con la bandera cogida en la boca? Siempre me preguntaba eso. ¿Ah? Jesús, dando una gran voz, expiró. Mi hermano precioso. En ese momento Jesús moría. Oiga, Jesús es un ejemplo incluso en la muerte. Fue valiente. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. Hay gente que le tiene tanto miedo a la muerte que nunca le gusta hablar de la muerte, porque dicen, no hables de la muerte, porque eso te trae la muerte, hermano, no te vayas. No. De la muerte no hablemos porque eso te atrae la muerte, ¿sí? Entonces no. Papá y yo y mis hijos hemos conversado de la muerte francamente. Y ellos ya saben qué hacer conmigo cuando yo ya... La última que les pedí, se las puse difícil. Le voy a contar solo para que sepan, para que ustedes vean si es que cumplieron o no. Después me cuentan. Había que hacer un asunto de una exhumación de un cadáver que iban a trasladarlo de un familiar. Así que nos invitaron a que participemos con los hijos o mis primos y fuimos acá a este cementerio que queda por Vía de Argelia, por el lado de acá, por la Vía Vilcabamba. ¿Ya? ¿Sí se ubica, no? ¿Sí? Ya. Entonces la verdad que era la segunda o tercera vez, pero no me había fijado en algo. Las otras veces he ido por otros motivos, como que un poquito más apurado y no me había fijado.
Y subía con mis hijos y cuando de pronto en el nivel que nos pusieron, regresé a ver y vi la ciudad. ¡Qué linda vista! ¿Y qué creen que les dije a mis hijos? Aquí me van. Pero tú ya no vas a ver nada. No, ponen un ratito así vertical y hacen como que veo toda la ciudad. Hablar de la muerte, mis hermanos preciosos, para mucha gente le trae miedo. Jesús fue totalmente consciente de que tenía que morir. Juan capítulo 10, versículo 17. Juan 10, 17. Juan 10, 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Haga hincapié en eso, yo pongo, por eso es una obra maestra. Yo pongo, no es que me la quitan así como así, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, ¿para qué? Para ponerla, ¿no es cierto? Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, mi hermano precioso, estaba consciente de que algún día tenía que morir. Usted y yo debemos tener la misma conciencia. En algún momento tenemos que irnos de este mundo. Usted y yo, tarde o temprano, es inevitable. La cita con la muerte es inevitable. Como seres humanos queremos que sea lo más tarde posible. Es así. Lo que decía una vez el pastor Claudio, no sé si usted lo escuchó una vez. Él leía ese versículo que dice, para mí el morir es ganancia, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y dice, yo no sé por qué los cristianos no aplicamos este versículo. ¿Es por qué, pastor? Porque siempre cuando alguien se enferma, en vez de venir a decir que con Cristo es muchísimo mejor, ayúdeme, pastor, para irme rápido al cielo, siempre piden sanidades. Así decía él. Ven acá. Nosotros, mis hermanos, y Jesús fue consciente de que en algún momento tenía que irse. Pero ojo acá, fue consciente también de otra cosa. Y aquí viene la parte. Apocalipsis 21, 18. Apocalipsis 21, 18. Dice, Apocalipsis 21, 18. Perdón, 8. Perdón, yo estoy mal, 8. Y acá Luis me dice con los ojos, ya ve que usted también se equivoca. Tranquilo, tranquilo, Luis, no se ponga bravo. Apocalipsis 21, 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, no importa el color de la mentira, tendrán su parte ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, ¿qué es la qué? ¿Es la qué? ¿Es la qué? Venga acá, Jesús estaba consciente. Cuando dice aquí que el Señor Jesucristo entregó el Espíritu y murió, en ese momento Jesús estaba muriendo, pero no era la muerte segunda. Era la muerte primera. Porque ¿cuál es la muerte primera? Venga acá. La muerte primera, mis hermanos, es la separación del Espíritu con el cuerpo. Por eso Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque el espíritu iba a salir y el cascaroncito se quedaba. La muerte primera. ¿Pero a dónde iba Jesús? Al cielo. ¿Por qué? Porque le dijo al ladrón, esta noche estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Jesús no iba a pasar por la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La que dice aquí. Cuando yo muero sin Dios, sale mi espíritu de mi cuerpo se queda aquí, mis hijos me hacen ver toda la ciudad y mi espíritu se va. Y en vez de irse al cielo, se va al lago de fuego. La primera muerte es la separación del cuerpo con el espíritu. La segunda muerte es la separación eterna de mi espíritu de la presencia de Dios. Jesús estaba consciente. ¿Por qué Jesús pudo ser tan valiente? Porque él sabía que la muerte primera tenía que pasarla, pero la muerte segunda no. Hoy mismo estarás conmigo
en el paraíso con el Padre. Porque yo sí puedo decirte que si tú no estás seguro de que tu espíritu va a estar en las manos del Padre, yo sí te aconsejo que te asustes de la muerte. Porque vas a vivir la muerte segunda, el lago de azufre y fuego. Pero aquellos que decimos y estamos seguros que nuestro espíritu va a estar en manos de Dios, ¿por qué he de tenerle miedo a la muerte? Ese es el ejemplo de Jesús. ¿Y sabe qué? Le voy a compartir ahora, y me olvidé de pasarles a los chicos para que lo pongan, lo publiquen. Este pensamiento de un pastor metodista, Adam Clark. Este señor fue discípulo de John Wesley, que es un avivador, es un pastor increíble. John Wesley tuvo tal poder del Espíritu Santo que cuando él estaba predicando no lo dejaban terminar el sermón. La gente empezaba a pasar, a llorar, pidiendo perdón a Dios. Y una vez una señora dice que un pueblo que él estaba predicando se levantó y dijo: pastor, ya cállese. Hay un carrito de color rojo, no sé qué placas serán, que se lo va a llevar la grúa. ¿Dónde está el carrito? Tal vez sea de aquí alguien que tenga un carro rojo. ¿Nadie? Perfecto. Salvados. John Wesley dice que una vez estaba predicando. ¿Sí? Y como te digo, la gente empezaba a pasar a decir, ya. Y una señora dice que se paró y dice John Wesley, yo pensé que me iba a discutir, y dijo, ya, cállese, pastor. Y él se quedó loco. Ya no diga más, dígame cómo debo salvar mi alma. Y se acaba todo. O sea, ya era tal la necesidad de ya. Ese era el poder. Y este señor es un discípulo de él. Y él dice esto cuando estaba a punto de morir, cuando él miraba que el fin se acercaba. Mira lo que dice. He pasado por la primavera de mi vida. He soportado el calor del verano. He recogido los frutos del otoño. E incluso ahora soporto los rigores del invierno. Pero veo, no muy lejos de mí, que se acerca una nueva primavera eterna al lado de Dios. ¿Se da cuenta? No sé en qué temporada está usted. ¿Está en la primavera de su vida? ¿O está ya soportando el calor del verano, cuando uno ya es adulto? Y ayer Brian, a manera de chiste decía, ya no quiero ser adulto, papá. ¿Sí? Esto de trabajar 8 horas diarias, horas extras, ¿no es cierto? No está. Y uno no sé por qué es tan chuncho de niño, se muere por ser adulto, ¿no? ¿Sí o no? He pasado la primavera de mi vida. ¿En qué etapa estás? ¿En la primavera? ¿Estás en el calor del verano? Dice, he recogido los frutos del otoño, cuando uno ya empieza a tener nietos, empieza a pensar en jubilarse. Pero también dice, soporto ahora, dice, el rigor del invierno, cuando uno ya llega a esa edad que decía mi papá, mi hijo, a esta edad todo duele, y lo que no duele es porque no funciona. Así de sencillo, así de fácil. Dice, he recogido, dice, y ahora soporto los rigores del invierno. Y mira la palabra de esperanza que tiene aquí. Pero veo, no muy lejos de mí, que se acerca una nueva primavera al lado de Dios. ¿Para qué voy a tener miedo a la muerte? Si lo que me espera al lado de Dios es una primavera eterna. Por eso Jesús es un ejemplo incluso en la muerte. Escucha esto. Las 7 palabras empezaron Padre y terminan Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Empieza tu vida pidiendo al Padre, y que el último día de tu vida también sea invocando al Padre. ¿Para qué vas a tener miedo a la muerte? La muerte de Jesús fue planificada. Y yo he tomado ese ejemplo de papá porque lo tomó de Jesús. Lo tomó de Moisés, lo tomó de José, lo tomó de muchos. ¿Cuál era el ejemplo? Planifica tu muerte, hijo.
Porque tú no tienes que tenerle temor a la muerte. Porque la muerte solo es el paso para que estés con tu Padre Jehová, el Dios de los cielos. Por eso es que yo les he dicho a mis hijos, esto tienen que hacer. Esto tienen que hacer cuando yo esté. Porque yo ya no voy a estar en esa caja. Yo voy a estar con mi Padre en los cielos. ¿Por qué vas a tener temor a la muerte? Lo que sí tienes que estar seguro es lo que dijo Jesús: Padre, en tus manos está mi espíritu. Yo te pregunto hoy, ¿tu espíritu está en manos de Dios? Solo tú eres grande, solo tú eres grande.